El capítulo continúa justo en el momento en que Eleanor estaba a punto de lanzar su ataque, pero todo se detiene de golpe cuando aquella extraña criatura con forma de gato intercepta la situación sujetando con una de sus patas al pobre caballero calvo como si fuera un simple juguete. Con una calma inquietante, la criatura mira directamente a Eleanor y le dice que no cometa una imprudencia. Pero lo que realmente la deja completamente paralizada no son las palabras, sino el hecho de escuchar su propio nombre salir de la boca de esa cosa. Eleanor abre los ojos llena de impacto y confusión mientras piensa que esa criatura acaba de dirigirse directamente a ella, que le habló como si realmente la conociera. Sin darle tiempo de reaccionar, el monstruo se lanza rápidamente para atacarla, pero Eleanor logra escapar en el último segundo dando un salto hacia atrás mientras empieza a huir para tomar distancia. Alterada y todavía temblando por lo que acaba de escuchar, le grita a Eiwe que esa cosa dijo su nombre. Eiwe, confundido, le responde que el comunicador solo les permite escuchar las voces entre ellos, así que él no escuchó nada, pero Eleanor lo interrumpe de inmediato casi desesperada, insistiendo en que sí lo dijo, que escuchó claramente cómo la llamó por su nombre. Eiwe le pregunta si está completamente segura y ella responde sin dudar que sí, que es verdad, empezando incluso a preguntarse si acaso esa criatura podría ser un caso similar al de ellos, aunque antes de llegar a esa conclusión hay algo que la inquieta todavía más, ¿cómo demonios sabe su nombre? Por un momento Eiwe queda pensativo, pero rápidamente intenta mantener la calma y le dice a Eleanor que no se altere, porque si empieza a dejarse llevar por pensamientos innecesarios en una situación tan desfavorable solo terminará cometiendo más errores. Le recuerda que ahora mismo lo único importante es concentrarse en el combate que tiene delante. Eleanor escucha eso y aprieta los dientes con frustración, haciendo un pequeño rechinido mientras intenta obligarse a mantener la cabeza fría. Mientras tanto, Eiwe vuelve a enfocarse en su propio oponente y empieza a analizar la situación en silencio. Se da cuenta de que aquella cosa tomó completamente como rehén al caballero calvo y que, aunque podría matarlo fácilmente para terminar el combate de inmediato, simplemente no lo hace. Eso solo puede significar una cosa, esa criatura no está interesada en nadie más, su único objetivo es Eleanor. Con la mirada fija en el enemigo, Eiwe piensa para sí mismo, preguntándose quién o qué es realmente Aira. La pelea continúa y Eleanor no deja de esquivar una lluvia constante de ataques mientras intenta mantener la distancia. Maldice entre dientes al darse cuenta de que el monstruo ahora se lanza sobre ella sin la menor duda. Entonces comprende algo aterrador, en el momento exacto en que usaron la ruptura del puño, el patrón de ataque de la criatura cambió completamente a combate cercano. Eleanor, cada vez más nerviosa, no puede evitar pensar que quizá todo esto estuvo planeado desde el principio. Eleanor continúa esquivando desesperadamente los ataques de aquella monstruosa criatura mientras corre como puede intentando mantenerse con vida. Entre jadeos y con el miedo creciendo dentro de ella, piensa que si esa cosa logra tomarla por detrás morirán sin siquiera poder reaccionar, así que necesita obligarla de alguna manera a pelear de frente. Mientras intenta girarse para localizarla, de repente se da cuenta de que la criatura ya no está delante suyo. Eleanor se queda confundida por un segundo, preguntándose qué acaba de pasar, pero antes siquiera de terminar el pensamiento siente una presión aterradora detrás de ella. La criatura cae imponentemente a su espalda como si hubiera aparecido de la nada. Eleanor gira la cabeza de golpe completamente alarmada, y al mismo tiempo, Eiwe también reacciona desde la distancia preparándose para contraatacar mientras maldice entre dientes. Eleanor entiende que solo le queda escapar, así que aprieta los dientes y se prepara para saltar rogando internamente que su pierna aguante un poco más. Carga todo el peso en ella y sale disparada hacia arriba en un salto desesperado, pero en el mismo instante en que despega su pierna termina destruyéndose por completo debido al esfuerzo. Aún así logra esquivar el ataque por apenas unos centímetros, aunque sale lanzada violentamente por el aire. Antes de que pueda recuperarse, la criatura vuelve a acercarse a una velocidad monstruosa abriendo sus enormes fauces para devorarla. Desde las gradas, uno de sus compañeros observa la escena completamente desesperado y grita que a ese paso la señorita va a morir otra vez, diciendo que tienen que detener el combate de inmediato. A su lado, Popuri queda impactada y le responde nerviosa que no pueden intervenir, que durante un combate solo los competidores tienen permitido actuar. El ambiente se vuelve cada vez más tenso mientras todos observan impotentes. De vuelta en la pelea, Eleanor intenta lanzar un último golpe antes de ser alcanzada, queriendo al menos resistir hasta el final, pero antes de que su puño pueda impactar, la criatura abre toda su boca de forma grotesca y termina engulléndola de un solo bocado. Eiwe presencia la escena completamente paralizado.
Sus ojos se abren llenos de impacto mientras siente que todo terminó. En su mente piensa que ya descubrieron todos sus movimientos, que ya no les queda ningún medio para contraatacar y que finalmente perdieron. Totalmente desesperado empieza a llamar a Eleanor a través del audífono, pero para su sorpresa escucha los débiles quejidos de ella desde el interior de la criatura. Al darse cuenta de que sigue viva, Eiwe reacciona inmediatamente y piensa que si lanza la bandera blanca ahora todavía podría salvarla. Rápidamente comienza a buscar el pañuelo blanco mientras piensa con frustración que si se rinden todo terminará ahí, que después de haber llegado tan lejos no puede aceptar acabar de esa manera. Aprieta los dientes lleno de rabia, su rostro se llena de enojo y frustración mientras lanza un grito impotente, pero justo entonces se da cuenta de algo. Alguien más ya lanzó el pañuelo blanco. El anunciador comienza a declarar que el combate ha terminado y ordena detener inmediatamente la pelea. La arena entera escucha cómo se anuncia que el combate concluyó debido a la rendición del competidor Ivanov. Eiwe queda completamente atónito al escuchar eso, y mirando al caballero calvo, pregunta confundido por qué lo hizo. Su oponente simplemente arroja el pañuelo blanco y empieza a retirarse en silencio sin decir una sola palabra. Mientras tanto, dentro del interior de la criatura, Eleanor lucha desesperadamente intentando no ser completamente devorada. En medio de aquella oscuridad asfixiante, la gigantesca boca frente a ella desaparece repentinamente y la criatura le habla con una voz tranquila y extraña, diciéndole que realmente tiene suerte, porque ya no queda mucho del último de este mundo. Y justo después de decir esas palabras, la criatura termina escupiéndola violentamente, haciendo que Eleanor salga disparada hacia afuera. Luego de todo el caos y la tensión que dejó aquel combate, la escena cambia lentamente y vemos al caballero calvo caminando hacia la salida de la arena con pasos pesados y tranquilos, completamente indiferente a todo el ruido del estadio. Mientras avanza entre los pasillos iluminados, una voz detrás de él rompe el silencio preguntándole por qué se rindió, y descubrimos que es Eiwe, quien todavía no logra procesar lo que acaba de pasar. Con una mezcla de molestia y confusión, Eiwe le dice que si simplemente se hubiera quedado quieto unos segundos más habría avanzado automáticamente, que literalmente tenía la victoria asegurada en las manos. El hombre se detiene por un momento sin girarse de inmediato. Se queda pensativo, como si aquellas palabras despertaran algo dentro de él, y después responde con una voz cansada y vacía que él peleaba porque quería sentirse vivo. Confiesa que durante mucho tiempo creyó que seguir luchando era la única forma de sentir que todavía existía, pero que después de todo lo que ha visto en ese lugar ya no puede encontrar vida en ninguna parte. Dice que ahí no quedaban personas realmente vivas, solo muertos caminando, personas que seguían avanzando sin alma, moviéndose únicamente porque alguien más tiraba de los hilos. Con una expresión completamente agotada, admite que ya estaba cansado de esa lucha absurda y sin sentido, cansado de esperar eternamente el siguiente turno mientras seguía atrapado en la palma de la mano de alguien más. Por eso decidió terminar todo con su propia voluntad mientras todavía podía decidir algo por sí mismo. Las palabras del hombre golpean a Eiwe de una forma extraña y por un momento se queda completamente callado, incapaz de responder de inmediato. Hay algo en esa respuesta que lo incomoda profundamente, algo que incluso le recuerda el miedo y la impotencia que él mismo sintió durante el combate. Finalmente, Eiwe baja un poco la mirada y admite que no puede entenderlo. El caballero entonces gira apenas la cabeza y lo observa por encima del hombro con una mirada fría y vacía, como si ya estuviera demasiado lejos emocionalmente de todo aquello, y luego continúa caminando hasta desaparecer sin decir una sola palabra más. Después de eso, Eiwe empieza a salir lentamente de la arena mientras el ruido del público vuelve a hacerse cada vez más fuerte a su alrededor. Algunas personas comienzan a animarlo gritándole que no se desanime, que todavía lo apoyan, mencionando su nombre entre aplausos y voces de ánimo. Pero mientras sigue caminando cabizbajo, esas voces poco a poco empiezan a mezclarse con otras mucho más crueles y pesadas. Desde distintos rincones se escucha comentarios decepcionados diciendo que esta vez fue lamentable, que prácticamente fue una derrota humillante y que sinceramente esperaban mucho más de él. Otros murmuran que no fue tan impresionante como pensaban y que quizás nunca fue tan especial como aparentaba. Cada palabra empieza a clavarse lentamente en la mente de Eiwe mientras continúa avanzando en silencio sin siquiera levantar la cabeza. Entonces, justo cuando la frustración comienza a consumirlo, vuelve a aparecer aquella aterradora criatura que siempre lo atormenta dentro de su mente. La ve observándolo desde la oscuridad con esa sonrisa insoportable mientras le pregunta lentamente si de verdad creyó que alguien como él podría lograrlo. Esa frase termina golpeándolo más fuerte que cualquier ataque recibido en la arena.
Eiyue aprieta los dientes con fuerza, sus manos tiemblan de rabia y frustración mientras intenta ignorar aquella voz que parece perseguirlo constantemente sin darle un solo momento de paz. La escena cambia una última vez y vemos cómo Eiyue finalmente llega a su habitación todavía completamente afectado mentalmente por todo lo ocurrido. Apenas entra, escucha de inmediato una voz llena de desesperación llamándolo rápidamente y diciéndole que venga enseguida porque la señorita Eleanor está. Antes de que la frase pueda terminar, el rostro de Eiyue cambia por completo. Sus ojos se abren llenos de sorpresa y preocupación mientras siente que algo terrible pudo haber ocurrido. Y justo en ese momento termina el capítulo de hoy, dejándonos con una tensión enorme y muchísimas preguntas para el próximo episodio. No olvides darle like, compartir el vídeo y suscribirte si todavía no lo estás. También déjame en los comentarios qué parte fue la que más te impactó y qué crees que ocurrirá después. Te habló Okota, hasta la próxima.